Bueno, primero muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por ese doctorado honoris causa, que lo recibo en nombre de mi pueblo, de mi gente, y qué bien que tengan medios de la universidad, ojalá que tengan mucho más alcance, porque para democratizar la comunicación, tener verdadera comunicación, que no es un favor que nos hacen los negocios privados dedicados a la comunicación, es un derecho de los ciudadanos, el acceso a información de calidad, oportuna, transparente, contrastada, verificada, se requiere para todo aquello más medios públicos, más medios sin fines de lucro, más medios comunitarios. Así que adelante con estos medios de comunicación de la Universidad Nacional de Rosario. Yo creo que el rol de la prensa es determinante. Los adversarios de los gobiernos progresistas no han sido los partidos de derecha, han sido los medios de comunicación propiedad de las élites de esos partidos de derecha, que descaradamente hacen política y legítimamente hacen política, y cuando se les responde políticamente se rasgan las vestiduras, ¿no? Es uno de los grandes desafíos, no solo América Latina, el mundo entero. Para tener verdaderas democracias, todo poder debe tener su contrapoder o debe tener regulación social, eso se llama ley. Hay que regular ese poder sin contrapoder, el poder mediático, pero sobre todo en América Latina, donde rompen todo límite y no tienen ningún escrúpulo, porque pertenecen a un puñado de familias, normalmente de la oligarquía, por su falta de profesionalismo y insisto, por su falta de honestidad e insisto, su descarado involucramiento en política. Esto ha sido determinante, ¿no? Porque como hemos ejercido el poder desgasta por exitosos que seamos. Entonces ha habido cambio de ciclos económicos y ¿qué es lo que transmiten los medios de comunicación? Fracasaron las políticas. No dicen que se desplomaron el precio de las exportaciones, los precios de nuestras exportaciones. No, fracasaron las políticas. Hay un caso de corrupción que es inevitable. El que les diga, mi gobierno no habrá caso de corrupción, ¿es parapsicólogo o es un mentiroso? ¿No? Entonces, no se trata de que el gobierno honesto es el que no tiene caso de corrupción, es el que no tolera la corrupción. Pero ellos te magnifican eso, lo sacan de contexto, generaliza. Y ese ha sido el caballo de batalla de la derecha, y abriendo esa trocha, la vanguardia de ese ataque, han sido sus medios de comunicación. Y lamentablemente esto ha afectado también los sistemas jurídicos. En mi país, esa es una gran decepción en lo personal. Yo hice una reforma judicial muy profunda, ejemplo para América Latina, pero esta fue la prueba de fuego. Cuando dejé el gobierno, se unieron todos, la extrema derecha y la extrema izquierda, para atacarnos, perseguirnos. Fuimos traicionados por el gobierno, que era nuestro gobierno en principio, nuestro mismo partido, y con la complicidad de los medios de comunicación presionaron mucho para judicializar la política. Creíamos que iba a haber más resistencia de parte de los jueces, de parte de los tribunales, que ganaron sus puestos en concursos abiertos, no le den favores a nadie. Pero hemos visto cómo han cedido ante esa presión mediática. De nuevo tenemos un estado de opinión, no un estado de derecho. Se juzga en los titulares, no en los tribunales. Es lo mismo que pasa en Brasil, lo mismo que pasa en Argentina. Es una profunda tristeza y decepción, porque además es clave para el desarrollo. Qué pena que acá no hayan aguantado esa presión nuestros sistemas judiciales y no hayan retrocedido tanto en tan poco tiempo. O sea, contestando nuevamente tu pregunta, creo que el rol de la prensa corrupta y de sistemas judiciales y de jueces venales ha sido crucial para el cambio de época en América Latina. Primero hay que entender lo que pasa, porque ese bombardeo mediático, que son estrategias. Asesor de Lenín Moreno es Durán Barba, asesor de Macri. Él es experto en guerra sucia. Es la estrategia, cada semana un escándalo. Y cuando tienes todos los medios de comunicación alineados con ese gobierno, en complicidad con ese gobierno, entonces ese escándalo lo magnifican, lo posicionan y después se lo contrarresta. Pero esas aclaraciones no salen en la prensa. Te lanzan la calumnia, lanzan la infamia, aclaras todo, pero no te lo publican y queda flotando en el ambiente. Eso es estrategia de Durán Barba, que dice que el show es más importante que la realidad, que hay que destruir al enemigo y que son clave los medios de comunicación. Entonces, y esto desconcertó a algunos, desmoralizó a alguna gente, creyó lo que decía esa prensa. Entonces, un primer consejo, sobre todo para la militancia de izquierda, no crean pues lo que dice la prensa burguesa, los medios de comunicación corruptos de la derecha, y casi todos son de la derecha, salvo ciertas excepciones. No crean. Si quieren estar bien informados, no vean la televisión, o vean con mucha capacidad crítica, ¿no? Porque nos están engañando, nos están manipulando. Nosotros somos los honestos. Los corruptos son ellos, que han saqueado por siglos nuestra región. Entonces, hay que mantener la moral, ¿no? Hay que entender
que si se gobierna y además con cambios tan trascendentales como lo que hicimos en Ecuador, en Argentina, en Brasil, se van a cometer errores. Pero otra cosa es que seamos gobiernos corruptos, dirigentes deshonestos y todo lo que quiere posicionar cierta prensa. Entonces, a mantener la moral, a no dejarnos confundir. Y como dice San Ignacio de Loyola, en una fortaleza asediada, cualquier disidencia es traición. Entonces, estamos siendo asediados por las fuerzas del pasado, a no dejarse ganar la moral. Son tiempos difíciles, no son los más difíciles. La dictadura de los 70 militares, cuando tú disentías y desaparecías y te encontraban muerto en un barranco por ahí, esos eran tiempos más difíciles. Hoy nos quejamos de que hemos retrocedido. ¿Con respecto a qué? ¿Al 2009, 2010? Sí. Pero con respecto a los 90 estamos mucho mejor. En los 90 no había un gobierno de izquierda en Latinoamérica. Y tenemos una serie de payasos, Menem, Fujimori, Collor de Mello, Salinas de Gortari, Endara en Panamá, títeres del imperio. Entonces, ¿es con respecto a qué? Pero obviamente hemos perdido terreno con la época de oro del progresismo en América Latina que dio tantos frutos, transformó a nuestra América. Y ya no se trata de estar dependiendo de que si está tal persona, no está, Chávez, Correa, Cristina. Unidos siempre vamos a ser más que cualquier persona. Y más importantes, más contundentes que cualquier persona. Entonces a seguirse organizando y sobre todo los jóvenes, a tomar conciencia política, no rehuirle a la política, ¿no? La política, precisamente, necesitamos de buenos políticos. Y ahí están, ustedes deben decir presentes. Claro, eso es costoso. Cuando tú te atreves a desafiar los poderes de turno, ve lo que está ocurriendo, ¿no? Persiguiendo a Lula, me persiguen a mí, calumnia, difamación. Pero esa es la lucha que hay que dar, esa es la responsabilidad que tenemos. Entonces, a entrar en política, a ser buenos políticos, a hacer política sana, por el bien común, a organizarse, a tomar conciencia y a resistir. Lenin decía, la política es economía concentrada. Entonces, cuando tienes expansión, pues es facilito gobernar y tienes mucho apoyo. Cuando viene la recesión, pues ya se complican las cosas. Mira lo que pasó con la crisis europea, ¿no? 2008, 2009, arrasó con gobiernos de izquierda, derecha, el que estaba. En España con un gobierno socialista, Rodríguez Zapatero. En Francia con un gobierno de derecha, Sarkozy. Porque la gente busca una alternativa desesperadamente y es más vulnerable a creer cualquier cosa, ¿no? Eso lo aprovecharon muy bien los medios de comunicación para que con el cambio de ciclo que empezó a ocurrir del segundo semestre del 2014 en América Latina, posicionar la idea de que eran las políticas de izquierda que habían fracasado, cuando si no hubiéramos tenido esas políticas de izquierda, el país hubiera colapsado en el caso ecuatoriano. Por mucho menos lo que aguantamos 2015-2016, el neoliberalismo nos hizo colapsar en 1999. Entonces tiene mucho que ver el cambio del ciclo económico, pero además los medios de comunicación, que no informan, manipulan y no dicen la verdad. Entonces la verdad es que cambió el ciclo económico. A mí me pasó el precio del petróleo de $120 a $17. Ni siquiera alcanzaba para cubrir los costos de producción. Ah, es que no ahorraron en las épocas de vacas gordas. Claro que ahorramos. No puede haber inversión sin ahorro, por eso aguantamos. Pero obviamente no puedes esperar tener el mismo nivel de ganancia, las mismas oportunidades de empleo, etcétera, cuando tienes el precio del barril de 120 que a $17. Las políticas heterodoxas demostraron ser mejores, tanto en expansión cuanto en recesión. Pero obviamente hay un costo de la recesión y los medios te manipulan todo. Mira, en nuestro caso, cuando mejor gobernamos fue el 2015-2016, porque protegimos a los más vulnerables, no nos aumentó la pobreza, no nos aumentó la desigualdad, superamos la recesión en forma extremadamente rápida y el último trimestre del 2016 empezamos a crecer, pero obviamente hay un costo. Y como tienes una prensa que no informa, sino manipula, entonces engaña a la gente diciendo que fueron malas políticas y legitima a las políticas de derecha, el neoliberalismo, que son las fuerzas que siempre nos han mantenido en el subdesarrollo. Entonces, por supuesto que el ciclo económico afecta el ciclo político. Tener una formación académica más una economía es muy útil, ¿no? Yo soy el primer presidente economista en la historia del país y eso me sirvió de mucho. Si entiendes bien la economía, si no la entiendes, eres un desastre. O sea, de hecho, el desarrollo es algo tan importante que, por Dios, no se lo dejen en manos de los economistas. O sea, debe estar en manos de hombres políticos, con una visión integral. Pero si esos hombres políticos además saben de economía, qué bueno. Entonces, obviamente, eso me dio instrumentos muy importantes. Y la economía, pues, puede haber discusión de que si es ciencia. De hecho, como mínimo, tenemos que reconocer que es ciencia inexacta, ¿no? Pero sí te da importantes instrumentos para tomar decisiones, resolver problemas. Si tú entiendes bien la economía, si manejas bien los instrumentos, sí tienes una ventaja sobre el resto. Entonces, mi formación académica me sirvió de mucho. Cuando yo regreso al Ecuador para hacer campaña por el no en esta consulta popular, dijeron que iba a defender mi reelección. Créeme que eso es lo que menos me interesaba. Me presentaron 1.200.000 firmas para que me reelija y no acepté reelegirme.
Y si yo me lanzaba a la elección, le ganaba una sola vuelta. Entonces, ese no es el punto, ¿no? Esa consulta, la verdadera pregunta terrible, bueno, la pregunta 2 también era terrible, la reelección, porque era regresión de derechos, eso solo se puede hacer con Asamblea Constituyente, atenta contra el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la hicieron retroactiva para que no me pueda presentar del 2008, o sea, aprobaron una ley retroactiva del 2008. Pero eso no es nada al lado de la pregunta 3, que es un verdadero golpe de Estado. Se apoderan de un consejo que nombra a las autoridades de control del país, cerca de 150 autoridades, desde fiscal hasta Corte Constitucional, la reemplazan por delegados directos del presidente y le dan capacidades que no tiene en la Constitución, de destituir a las autoridades que ha nombrado. Se acabó la división de poderes. O sea, en estos momentos Ecuador no se puede llamar sistema democrático, porque no hay división de poderes y está fuera del orden constitucional. Por eso yo regresé. Y luchando contra todo y contra todo, sacamos 37% de apoyo popular, ¿no? Pero hay cosas gravísimas que han sucedido. La institución del presidente. Tú sabes lo que le hicieron al vicepresidente, ¿no? Lo acusaron del caso de Brecht sin ninguna prueba. Le prohibieron salir del país, medida cautelar. Y de la noche a la mañana le cambian la medida cautelar por prisión. O sea, no tiene sentido. Si hubiera salido del país, hubiera roto su medida cautelar previa, bueno, ponle la más grave. No, no rompió nada. ¿Y para qué hicieron eso? Para obligarlo a abandonar la vicepresidencia. Porque de acuerdo a nuestra Constitución, después de 90 días de abandono, ya pierde la vicepresidencia. Y lo hicieron. Y todo es inconstitucional. Nos robaron Alianza País, el movimiento político. Todo es ilegal, ¿no? Pasaron esa consulta absolutamente inconstitucional, sin dictamen de la Corte Constitucional, haciendo trampa, diciendo, feneció el plazo, la mandaron directamente, porque sabían que la Corte Constitucional, por mediocre que sea, no iba a dejar pasar las preguntas abiertas, horrorosamente inconstitucionales. Acaban de fenestrar al presidente de la Asamblea Nacional por corrupción, deshonestidad. La Constitución es muy clara, como en todas partes del mundo, lo reemplaza el vicepresidente. Como la vicepresidenta en este caso de la Asamblea no era incondicional, hicieron elección de nueva presidenta. Eligieron a una mujer. Pero todo es inconstitucional. Ahora, para quitar, y lo dicen, lo dicen muy suelto de hueso en la televisión, lo cual también ha atentado a derechos humanos, pero nadie dice nada. Si hubiera dicho eso, fuera terrible. Vamos a sacar a todos los correístas, de todos lados, de todas las comisiones, y legalmente van a reestructurar las comisiones de la Asamblea Nacional, que por ley tienen que durar 2 años, para quitar las presidencias de nuestros compañeros o los puestos en algunas comisiones, en el Consejo Administrativo Legislativo. Es inconstitucionalidad tras inconstitucionalidad. Hay que seguir luchando, hay que seguir resistiendo, pero la situación política del país es extremadamente grave. Ahora, yo soy optimista. La memoria es frágil. Esta gente está embriagada de poder, con la complicidad de la prensa corrupta. Tú puedes tener la dictadura perfecta si tienes el apoyo de los medios de comunicación. Ecuador no se puede llamar democracia. Pero olvidan que yo sí, fui presidente, un solo presidente en 10 años y ganamos 14 elecciones. Pero antes de la Revolución Ciudadana, en 10 años hubo 7 presidentes y duraban en promedio 18 meses. Se olvidan de aquello. No quería involucrarme en política, quería retirarme. Pero frente a tremenda traición, eso es inédito. Yo creo que en la historia de Latinoamérica no se ha visto algo así. Es descarado. O sea, este tipo ganó hasta hace 10 meses. Yo era el mejor presidente de la historia, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el mejor gobierno del planeta. Ahora soy ladrón, corrupto, jefe de la mafia, autoritario. O sea, Al Capone, la Madre Teresa de Calcuta al lado mío, ¿no? Y pactó con lo peor de la derecha, con la partidocracia. Nuestras políticas no han valido sino el neoliberalismo. Todos hemos sido corruptos. Ellos son 10 años. Fueron 10 años parte del gobierno, o son cómplices, o son tontos, o están mintiendo, ¿no? Entonces todos somos, es algo realmente horroroso. Y están persiguiendo a la gente, que es lo más grave, atentando contra los derechos humanos.